Llega el momento de ponernos al día en cuestiones de índole patrimonial e histórica de nuestra localidad. Se realizó el estudio de materiales del yacimiento romano del Olivar y ya culminado con la memoria, pues es el momento de hacer balance de todo ello. Estamos con el delegado de Cultura, Tano Guzmán, muy buenas. Buenos días, Y Cristóbal. con el arqueólogo que se encargó de dirigir este estudio, ¿no?, que se realizó, que es Jesús Rodríguez. Muy buenas, Jesús. Buenos días. Bueno, pues delegado, presentada ya la memoria de esta actuación puntual, lo primero que tenemos que decirle a la gente para ponernos en antecedentes, ¿por qué hubo que acometer este trabajo? Sí, a ver, el yacimiento del Olivar, pues la verdad es que tiene una controvertida historia desde el momento de que se hace una excavación de emergencia y realmente nunca llega a finalizarse. Los restos que se obtienen de esa intervención de urgencia pues se depositan en unas naves municipales o eran de mancomunidad, más bien dicho, allí en la calle Manzano, y sufre pues un colapso, la techumbre, se mezclan los diferentes hallazgos como que salieron de allí con diferentes capas de ladrillo, hormigón, en fin, todo lo que podía ser peor para poder mantener la integridad de esas piezas. Y se decide reubicar en las naves de la ITV toda esa amalgama que se produjo con ese derrumbe, y creíamos que era el momento adecuado pues para finalizar de la mejor manera posible, que así ha sido, y hay que decirlo gracias a la labor incansable de Jesús, que estuvo contratado 3 meses, pero la verdad es que ha estado velando por la finalización de este proyecto pues desde prácticamente que antes de iniciarlo hasta hoy día, vamos, como quien dice. Tiempo justo, ¿no? 3 meses para una labor de estas características después de tantos años ahí una paralizado, cantidad ¿no? ingente de material, no recuerdo ahora mismo, ahora no podrá comentar Jesús, qué toneladas de descarte se produjo, pero sí es cierto que ha sido una labor estupenda la realizada. Se han podido pues catalogar las diferentes piezas que allí estaban, hacer los descartes pertinentes, y además esos descartes, lo que son de piezas realmente, pero que tenía poca relevancia o poca entidad, pues en vez de depositarlos en unas dependencias, pues decimos reintegrarlos en una parcela municipal, excavados, georreferenciarlos, y con el visto bueno de Cultura pues proceder a esa finalización del olivar. Bueno, pues vamos con el trabajo técnico, pero vamos paso a paso. En primer lugar, vamos a poner a la gente en antecedentes. Jesús, si tú me ayudas un poco, Jesús Rodríguez, vamos a hacer memoria del yacimiento del Olivar, porque las actuaciones allí se remontan a más de 30 años, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, se tiene conocimiento del yacimiento desde al menos mediados del siglo XX, ¿no? Que hay una publicación de Barbadillo que habla sobre tartesos y demás. Después de unas prospecciones sistemáticas hechas por Antonio Ramos en la década de los 70, que lleva aparejada una publicación en el 81 sobre las tipologías de ánforas en el olivar. Hablamos de Antonio Ramos, arqueólogo chipionero, que también ha actuado en este... Posteriormente lo recoge Paco Riesco, también su carta arqueológica de esta zona, en el 87, y no es hasta el año 2001, como ha comentado Tano, cuando por una serie de circunstancias se tiene que proceder a una excavación de urgencia. Y se le encarga en este caso también a Antonio Ramos, que conocía bien el lugar. Y de entonces ahora, pues, no terminó la... Desde entonces ahora no terminó. Es decir, se hizo la primera campaña, se pensaba que se iba a hacer una segunda y no llegó a realizarse. Y esos restos, pues, quedaron, bueno, depositados en dependencias municipales cuando realmente y legalmente tendrían que haber ido en este caso a museo. Ya enlazamos con todo lo que nos ha dicho el delegado, y ahora llega el momento de hacer ese estudio de los materiales, esa actuación puntual que se ha desarrollado, que ha dirigido Jesús Rodríguez. Vamos a hablar de esas actuaciones que se han llevado a cabo, que empieza por la valoración del estado de los materiales, ¿no? Claro, había que valorar, como él ha comentado, se le había caído la techumbre encima, y había que ver, después de eso fue en 2001, más de 20 años, en qué estado se encontraban no solamente los restos, sino el embalaje, ¿no? Y la verdad que estaban un poquito mal.
bastante mal. Entonces, primero hay que valorar y después cuantificar, es decir, ¿cuánto tenemos? En este caso eran 200 cajas. ¿Toneladas más o menos? Esa? Toneladas, pues rondaría las 37 toneladas. Inicialmente antes de hacer el expurgo y todo. Efectivamente. A continuación, ordenación de todo, ¿no? Sí, una vez que valoramos, había que proceder al expurgo, propiamente dicho. Eso con la autorización, evidentemente, de la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz, de aquel material, como ha comentado el concejal, que tenía poco valor o poca significancia. Y se procedió al expurgo y se ordenó o se cuantificó según la tipología, es decir, material constructivo, pues tégula, ladrillos, etcétera, o material más fino, y todo eso se cuantificó y se pesó. Y se hizo y se compuso o se redactó en una base de datos. Se recogió. Bueno, seguidamente, inventario, siglado, dibujo, fotografías, en fin, todo lo necesario para que todo quede catalogado, ¿no? Efectivamente, una vez que procedimos al expurgo, nos quedamos con el material seleccionado que había que lavar, siglar, es decir, ponerle un número de inventario, dibujar y fotografiar. Y ya definitivamente se llega a un último momento que es el embalaje, ¿no? Cómo se va a conservar todo y demás, ¿no? Sí, bueno, eso hay unas normas que el propio museo te manda, el tipo de embalaje específico y demás, o cajas que debe... Las especificaciones te las manda el museo. Y ahora mismo está todo recogido, todo en sus cajas, todo embalado y con el inventario hecho. ¿Hay unas medidas de conservación específicas que hay que respetar o mantener? No, básicamente el tipo de embalaje en concreto y unas bolsas determinadas y demás, esa es la conservación. Y que no, evidentemente no esté en una zona húmeda, ni que le llueva, ni que le pegue el sol. Jesús, la importancia, bueno, el concejal también, si quiere, puede aportar aquí, que también es del gremio, como historiador. ¿Qué importancia creen ustedes que tiene el yacimiento del Olivar para la historia de Chipiona? Hombre, la importancia radica porque es un complejo villático, es decir, una villa con un alfar, con una producción de alfar que lo contiene todo, lo tiene todo. Y rara vez, bueno, en este caso, en la bahía de Cádiz no están excavados alfares de mediano tamaño como este y con este estado de conservación. En esos alfares el alfar en concreto, aunque está produciendo muchos tipos... ¿Vasijas de diferentes tipos? Sí, aunque está haciendo ladrillos, tégulas y demás, básicamente el envase fundamental que está haciendo son ánforas. Las dolias también, pero las ánforas. Y fundamentalmente el tipo conocido como Drexel 711 y sus variantes, y Halten 70 y la Beltrán 2B, que son destinadas al salazón y algunas de vino. Estamos hablando de época romana. Sí, fundamentalmente es época romana. Es decir, Siglos, estamos hablando aproximadamente. que la villa se inicia en el siglo II a.C. y termina en el V, y el alfar entre el primero y segundo después de Cristo. ¿Destinado al comercio probablemente? Al envase de esas salsas y ese vino. Al transporte. Al transporte. Son envases de transporte, básicamente. O sea que tiene un interés, ¿no? Porque hablamos mucho de cómo era la vida vida del comercio la economización de esta zona, tanto de producción de salazones como de exportación también de vino. No sabemos si para comercio interior o exterior, pero no deja de ser un testimonio precisamente de esa producción económica de toda esta zona, ¿no? Que pues, hemos podido observar que en la producción vinícola pues, ha continuado. Es curioso porque siempre hemos pensado a lo mejor, o esa es la referencia que nos había llegado, de que la producción vinícola se incentiva a partir de la Carta Puebla. Pero se ve ya que en época romana también tenía una cierta importancia. Sí, ¿no? En época romana tiene bastante importancia y bueno, se conocen los vinos de Ceret, es decir, de Jerez y de toda esta zona. Es algo que se explotaba. Sí, bueno, el Tratado de Columela está ahí precisamente, que recoge toda la variedad, no solo de vide, sino también de los tipos de suelo, ¿no? De los calizos, de los arcillosos, y que recoge espléndidamente en ese catálogo, ¿no? Bueno, para concluir, hablemos del futuro. ¿Qué va a ser del yacimiento del Olivar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué se pretende o qué se está intentando? ¿Qué se puede hacer? Sí, la pretensión que se tiene pues es de que nos sirva de pieza fundacional para el futuro museo arqueológico o colección museográfica que pudiera albergarse en el castillo de Chipiona. Hemos entablado conversaciones con la Delegación de Cultura, le hemos explicado cuál es nuestro deseo, ¿no? de que nos sirva el yacimiento del Olivar
como piedra fundacional, y a la cual pudieran ir agregándose pues diferentes hallazgos que se han producido en nuestro municipio. Hay que destacar que, salvo alguna pieza muy concreta, pues para que al final acabe en las dependencias del Museo Arqueológico de Cádiz, pues entendíamos que no tenía relevancia para ello, pero sí para nosotros. Al final nos explican la historia, nuestros orígenes, esas primitivas villas romanas que se especializan en una producción de ánfora para dar cobertura a una producción económica de la localidad, y creemos que los pasos se están dando en ese sentido. Tenemos que presentar una memoria a la delegación que se está redactando también conjuntamente con el técnico de turismo, Sardi, que él ya lo inició hace ya años, pero también se quedó ahí un poco en stand-by, y precisamente queremos retomarlo con fuerza para concluir lo que ya hablamos con ellos, y que entendemos que puede llegar a buen puerto porque la sintonía fue buena en esa reunión. Con vista a que vaya al uso museístico. Lo inmediato, esto hay que entregarlo, ¿no? Todo el material a la Junta de Andalucía, creo que es la entidad competente, sí, la administración competente. La Delegación Provincial de Cultura es la que dictamina pues su depósito. Como te he comentado, en estas conversaciones pues veíamos un poco absurdo tener que ir al museo, depositar unas piezas que para ellos no tienen relevancia con todo el contenido que tienen allí, y para que se durmiera allí el sueño de los justos, pues les comunicamos que nuestro interés era de que se quedaran en el municipio, de manera transitoria, pues depositado en dependencias municipales, y cuando se hiciera todo el proyecto museográfico que nos están pidiendo, pues que se quedaran expuestos al público. ¿La idea de ustedes es que el museo vaya al castillo? Sí. La idea es que se pueda situar precisamente donde está la Asociación Cultural Que el Pione, y que ya se está utilizando como un museo expositivo de las diferentes exposiciones que ellos quieren realizar, y que se pueda ir, pues tener todo el contenido del olivar con las piezas que se vayan pudiendo ir sumando y legalizando también. Bueno, pues asunto próximo ya a su final, que puede ser el principio de otra cosa. Y bueno, muchísimas gracias por informarnos de todo ello. Nada, muchas gracias a ustedes, porque la verdad es que soy una ventana para el patrimonio y para la historia de nuestro pueblo. Muchas gracias.